al estudio de la palabra de Dios, y me daba el Señor esta sensación de urgencia en mi corazón, esta sensación de alerta, de que podamos decirle a nuestros seres queridos, a los demás y a los que estamos en la iglesia, que lo que necesitamos en nuestra vida es un encuentro con Jesús. Yo quiero hacer una pregunta antes de empezar con el mensaje. ¿Cuántos de los que están aquí han tenido un encuentro con Jesús? Ahora te quiero preguntar, ¿hace cuánto que lo tuviste? ¿Hace cuánto que lo tuviste? Y esa es la pregunta del millón. Porque te voy a ser sincero, hay veces que nosotros los que estamos en la iglesia pensamos que el encuentro con el Señor tiene que ser solamente una vez y una vez en la vida. Pero el encuentro con el Señor tiene que ser cada vez que nosotros sintamos que hay un desánimo, cada vez que nosotros sintamos que hay una circunstancia adversa, cada vez que nosotros sintamos que algo está pasando en nuestra vida, que ya no me encuentro con Dios, que ya no lo escucho a Dios, que parece que su presencia ya no está. Yo tengo que decirle al Señor y venir a Él y decirle: Señor, aquella vez que tú me encontraste y aquella vez que yo te encontré, había un fuego en mi corazón, había ganas, había ánimo, había regocijo. Yo quiero empezar a sentir esto de nuevo, Señor, porque sabes que el ánimo lo traigo bajo, el regocijo lo traigo bajo, las circunstancias de la vida me está perdiendo en lo que traigo. Entonces ahora lo que yo necesito, Señor, en mi vida es un reencuentro contigo. Amén. Alguien le va a ayudar el día de hoy, porque a mí me va a ayudar bastante. Porque ¿sabes por qué? Porque a veces nosotros estamos en la iglesia, sobre todo los que estamos en la iglesia, creyendo que el reencuentro con Dios solamente nos vivió una vez y que eso es lo que nos va a servir para toda la vida. Nosotros tenemos que ser como cristianos, personas creyentes y activas en la palabra de Dios, buscando una revelación, buscando un encuentro, buscando la voluntad de Dios en nuestra vida todo el tiempo. Y ¿sabes qué? Esta palabra me la daba el Señor, porque aquí, así como cayó Pablo rumbo a Damasco, es el encuentro que necesitamos nosotros tener con Jesús. Porque hay veces que andamos muy erguidos, hay veces que andamos muy parados, hay veces que nos sintemos muy conformes, hay veces que parece que nada nos falta, hay veces que estamos no necesitando a Dios porque lo tengo todo, pero hay momentos en la vida que el Señor necesita darte un encontrazo para que caigas a tierra como cayó Pablo. Hay veces que el Señor lo que tiene que hacer es darnos un encontrazo para que nosotros caigamos de la nube que estamos puestos. Y Dios me daba esto y me sentía una angustia en mi corazón, sentir que yo he pasado tanto tiempo pensando que el encontrazo que tuve con Jesús hace unos años atrás era el encontrazo que yo necesitaba. Pero Dios te está diciendo en esta mañana y este día, necesitas volverte a dar otro encontrazo con Jesús. Necesitas volverte a dar ese reencuentro con Dios, cuando el resplandor de la gloria de Dios te cubría, cuando aquella vez que caíste de rodillas dándole al Señor gracias, cuando aquella vez decías no puedo más y el Señor el único que apareció en tu momento más grave. Tienes que volver a ese lugar donde el Señor se reveló a ti de una manera sobrenatural. Tienes que volver a creer en las promesas de Dios, tienes que volver a encender el fuego que había dentro de ti y tienes que poner a Dios primero en tu vida todos los días. Porque me he dado cuenta que a veces nosotros, la iglesia, somos las personas a veces más, y perdón por esta palabra, me lo incluyo, a veces somos las personas más hipócritas que hay. Y me incluyo. Porque pensamos que porque voy a la iglesia y que tuve un encuentro con Jesús hace 10 años atrás, pensamos que ya Dios, la gloria de Dios anda conmigo. Pensamos que ya las cosas están resueltas. Pensamos que ya todo se me va. Más hasta camino con la nube, ¿sí? Me siento más poderoso que todo. Y hay veces que el Señor lo que tiene que hacer es darte un encontronazo, darme un encontronazo a mí y ver la realidad en la que yo estoy parado y decirle al Señor, aunque lo tenga todo, si te tengo a ti, aunque lo pierda todo, si te tengo a ti, aunque no lo tenga, pero si te tengo a ti, aunque no tenga lo que tenga, pero si te tengo a ti. Y hay
veces es lo que necesitamos en nuestra vida, un encontronazo con Dios, que nos tumbe de nuestro caballo. ¿Sabe lo que pasó con Pablo? Aquí me gustaba mucho esta imagen. Pablo iba rumbo a Damasco y le salió el Señor y le dio un encontronazo. Pero te quiero preguntar una cosa. ¿Tú crees que Pablo fue el único encontronazo que se dio con Jesús? Pablo se daba encontronazos con Jesús cada rato. Nosotros nos tenemos que dar encontronazos con Jesús cada rato. Cuando tú te sientas ya un poco así desanimado, o tal vez al contrario, muy demasiado altivo, es momento que te des un encontronazo. Amén. ¿Sabe bien una historia que se me viene mucho a la mente aquí ahorita? No sé por qué el Señor me la está trayendo, pero quiero compartirles esto que el Señor me está trayendo en este momento. Dice la palabra de Dios que Dios iba en el camino, Jesús iba en el camino rumbo a Jericó. Y en Jericó había un ciego al lado del camino. Que este ciego, al notar todo lo que pasaba con el ruido y preguntaba: ¿quién viene? ¿Quién es el que va por ahí? El ciego decía: ¿quién es este hombre que pasa por aquí? Porque estaba al lado del camino, no miraba, era mendigo, no tenía nada, pero escuchaba que había un ruido, que alguien venía, que alguien pasaba, y era Jesús de Nazaret que iba a pasar por ahí, y él le gritaba: si eres tú, Jesús, si eres tú, Jesús, aquí estoy, no estoy en el camino, estoy a un lado, pero quiero estar en el camino. Y dice que en esa misma ciudad había un hombre así como el pastor Chaparrito. Ese hombre era rico, lo tenía todo. Ese hombre era cobrador de impuestos, tenía todo el dinero, tenía todas las comunidades, tenía toda su casa llena, había abundancia en su casa, mientras aquel que no estaba en el camino no lo tenía nada. Pero dice la palabra de Dios que el mismo sentir que sintió aquel que estaba al lado del camino, tuvo también aquel que tenía todo. ¿Sabes la reacción que tuvo aquel rico, aquella persona que también sintió ver a Jesús? Dice la palabra de Dios que como era bien chaparrito, dice que corrió hacia adelante antes de que pasara Jesús. Y dice que en un árbol sicomorro, dice que en una rama, se subió el chaparrito arriba de la rama, porque quería ver cuando pasaba Jesús por ahí, porque quería ver su gloria, porque quería ver su rostro, porque había un sentir en su entraña de que quería conocer a aquel hombre que transformaba vidas, aquel hombre que cuando pasaba los enfermos se curaban. Él quería sentir, saber quién era este hombre, porque él sentía algo en su corazón, que este hombre iba a transformar algo que él tenía que dejarse transformar. Pero lo que se me hace bien interesante de esta palabra es que aquel que estaba en el camino no tenía nada, y aquel que tenía todo. Hay algo bien interesante que sucedió ahí. Dice la palabra de Dios que aquel que no tenía nada, que aquel que le faltaba todo, que aquel que ni siquiera podía caminar, el Señor le dijo: levántate. Y aquel que la tenía todo, que estaba arriba de un árbol sicomorro, le dijo: bájate. Hay algo que hace Dios en las vidas de las personas cuando Él llega. Al que no lo tiene, lo pone arriba, y al que tiene mucho, lo baja abajo. Hay veces que el Señor lo que hace no es que iba a humillar a aquel que tenía más, ni es que le iba a dar más a aquel que tenía menos, es que los iba a emparejar. Alguien vino aquí en este día. Por eso te quiero decir en este día, cuando tú te sientas un poco arriba o cuando te sientas un poco abajo, no es que el Señor te quiere dar más que otros o que seas más especial que otros, es que Dios quiere emparejarte. Es que Dios quiere emparejarte. A él no le quitó lo más lo que tenía, y al otro no le dio más de lo que el otro tenía, sino que los puso en un nivel parejo. Aquel lo levantó y al otro lo tuvo que bajar. Amén. Pero el mismo sentir que habían los dos hombres de conocer al Señor. Uno no miraba, pero escuchaba. El otro sí veía, pero era chaparrito. O sea,
que la circunstancia de la vida puede ser adversa, o no puede ser clara, o puede ser algo que parece que es imposible. Pero la palabra de Dios dice, porque aquel hombre, lo que yo entiendo que él sabía, que la palabra de Dios dice que la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Este hombre no necesitaba ver, pero escuchó. Amén. Y el otro dijo, yo escucho y veo, pero no lo alcanzo a ver. Entonces se posicionó en un lugar para verlo. Aleluya. Y eso es lo que tenemos que entender el día de hoy. El encontronazo que tenemos que darnos con Jesús son los que estamos dentro alzaditos, pero también son aquellos que están afuera que no tienen nada. ¿Alguien vino aquí en este día? Que pensando que yo soy la última Coca-Cola del desierto. Porque me sé Biblia. Porque me sé 2 pasajes bíblicos. Pienso que ya soy la Coca-Cola del desierto. Y aquellos allá que no tienen nada, el Señor los va a levantar. Una palabra que dio mi esposa y se me venía a mí en la mente antes de que ella le dijera. Jeremías 33:3, clama a mí, yo te responderé. Va a haber mucha gente que va a clamar al Señor por ese sacudón que viene a la tierra, y las iglesias se van a llenar. El problema no es que se llene la iglesia. La pregunta del millón es, ¿por qué se llenó la iglesia? ¿Porque viniste a ver al pastor? ¿O porque la reunión estaba muy a gusto? ¿O porque quieres darte un encontronazo con Jesús? Amén. Y eso es algo que el Señor nos daba. Jesús te va a salir al encuentro. Amén. Gloria sea al Señor. ¿Qué le parece si le dice al que está a su lado? Es más, vamos a empezar con esto. ¿Qué le parece si le dice usted a su propio yo? Jesús te va a salir al encuentro. A ver, dígaselo usted mismo, para usted mismo. Es para usted la palabra del día de hoy. Es para usted misma la palabra del día de hoy. Jesús te va a salir al encuentro. Aleluya. Y para aquellos que están allá afuera, nuestra oración tiene que ser la misma. Jesús te va a salir al encuentro. Amén. Gloria sea al Señor. ¿Qué le parece si vamos a la Biblia? Gloria sea al Señor. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Padre, la gloria por tu santa palabra. La palabra, vamos a ir a Hechos capítulo 9. Libro de Hechos capítulo 9, versículo 1 en adelante. Y quiero que entendamos varias cosas que sucedieron aquí. De ahí es donde sale la prédica del día de hoy, el mensaje que el Señor tiene para nosotros. Porque es importante que entendamos cuando Jesús te sale al encuentro, lo que nosotros necesitamos día a día. Amén. Hechos capítulo 9, versículo 1. La lectura se lee honrando al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu, dice la palabra de Dios en Hechos capítulo 9, versículo 1. Dice la palabra de Dios: Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres en este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente lo rodeó un resplandor de luz del cielo. Aleluya. Y cayendo en tierra, oyó una voz que decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate, entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer.
Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver nada. Ahí quiero parar. Gloria sea al Señor. Hay varias cosas que vamos a entender aquí de esta palabra de Dios, y cosas que el Señor nos está revelando y quiere revelarnos el día de hoy. Quiero que entendamos que el día de hoy encontrarnos con Jesús es un acto de un cristiano, de una persona que tiene que hacerse constantemente. Si es preciso diario encontrarnos con el Señor, darnos un encontronazo con el Señor sería lo más importante que tenemos que buscar nosotros. Porque la vida nos puede traer muchas cosas falsas. La palabra de Dios dice que el enemigo se viste de ángel de luz. Te puede estar engañando con cosas que tú piensas que vienen de Dios, y puede ser que Dios ni siquiera estuvo ahí hablándote. Por eso es importante que cuando tú vengas al encontronazo con Jesús, te va a cambiar la perspectiva de ver las cosas. Te va a cambiar el diseño que Dios ha creado para tu vida, porque el diseño que el mundo te ha dado te lo va a quitar y te va a empezar a poner el diseño de Dios en tu vida. Por eso es interesante que cada vez que tú vengas al Señor y te des un encontronazo con Él, te va a cambiar lo que tú pensabas como lo que no es. Por eso la palabra de Dios nos da a saber que cuando tú vienes al Señor, el nuevo hombre aparece y el viejo se va. ¿Alguien vino? Es por eso que vamos a entender el día de hoy que dice la palabra de Dios que Saulo en su mente tenía un plan. Saulo, en la mente de él, era ir a Damasco, y si por el camino me encuentro a discípulos del Señor, a gente que cree en Dios, entonces los arresto y me los traigo nuevamente a Jerusalén. Pero él pidió cartas porque iba empoderado. ¿Sobre quién? El sumo sacerdote, el religioso de la iglesia. Iba empoderado por el sumo sacerdote. Le dio cartas para ir a Damasco, a las otras sinagogas, y poder él entrar y salir sin ningún pendiente. Él ya traía las cartas en su poder. Si arrestaba a alguien, si traía a alguien a Jerusalén, no había problema, porque él traía las cartas selladas por el sumo sacerdote. Y en aquel entonces la iglesia era como la ley. En aquel entonces el poderío de la iglesia era como si una ley te la firmara. Entonces Pablo iba bien segurito, iba bien tranquilito, iba bien acomodadito, tenía sus papeles en regla, tenía el sello del sumo sacerdote y tenía su mente bien clara. Digo, cuando yo vaya a Damasco, si encuentro a un seguidor de Jesús, a uno de aquellos locos que creen en Dios, a uno de aquellos que Dios supuestamente les habló y se reveló a ellos, a uno de aquellos locos que creen tanto en Dios que no lo ven pero dicen que lo oyen, a esa gente yo voy a ir a arrestar. Qué poco sabía Pablo, ¿no? No te das cuenta de lo poco que sabemos de Dios. Yo hago mi plan el día de hoy. Tal vez tú hiciste el plan para el día de mañana, pero el plan de Dios es haberte dado ahora un encontronazo con Él. Yo te voy a decir algo. Cuando Jesús te da un encontronazo contigo o tú con Él, el plan que tú traías se convierte en otro. Cuando Jesús te encuentra contigo, el plan que tú traías, la seguridad que tú tenías, se va a convertir en otra. Y ahora resulta que la palabra de Dios me enseña que cuando él iba con ese pensamiento, con esa mente malvada a hacer daño, Jesús le sale al encuentro. Ay, Dios mío santo, me imagino cómo será Pablo que Jesús le salga al encuentro. Ay, Dios mío, si es cierto lo que aquel loco predica, si es cierto lo que aquel loco decía, Jesús, si es cierto, Él sale, Él te habla y Él está con aquellos que creen en Él. Por eso te hace importante cuando Jesús le aparece a Él, Él se queda. Y dice la palabra de Dios que fue tan duro el encontronazo, Él iba a caballo, cayó del caballo. Cayó del caballo. Pero ¿sabes qué es lo que se me hace bien interesante en la palabra de Dios ahí? Que en la palabra de Dios no menciona que el caballo se asustó. O sea que el caballo no brincó y relinchó para que se cayera Pablo. No, el que se asustó fue él. ¿Alguien mira qué? Yo voy a profetizar ahora. Yo te voy a profetizar que en esta semana el Señor te va a asustar.
Que en esta semana el Señor te va a dar un encontronazo. Que en esta semana el Dios te va a dar una realidad. Que en esta semana el Señor te va a decir que el plan que tú tenías ya no va a ser el que tú tienes, sino que el Señor tiene un plan nuevo para tu vida. Y el Señor te está diciendo, si tú haces plan, yo tengo un plano. Alguien vino aquí en esta mañana. Cuando el Señor se le reveló a Noé le dijo, Noé, te voy a hazte una arca para que cuando venga el diluvio la tengas. Y Noé ahí confundido, Señor, pero ¿cómo lo hago? No te preocupes, ya tengo un plano. Hay veces que tú vas a hacer el plan, pero el Señor tiene un plano. A alguien le quiero hablar en esta mañana. En los planes que tú tienes, cuando viene el plano del Señor, va a tener que cambiar, va a tener que ser distinto, porque el plan que tú tienes no es el plano que tiene Dios para tu vida. Algo bien interesante que me daba Dios es, tú tienes tu plan, pero Dios tiene el plano. Aleluya. Tú tienes tu plan, pero Dios tiene el plano. Amén. Tú tienes el plan, pero Dios ya ha marcado tu plano. Aleluya. Y es interesante cuando Jesús sale al encuentro de tu vida. El plan que tú tenías, Jesús te lo deshace. Aquello que tú escribiste que pensabas que era de Dios, Él te lo deshace. ¿Y qué es lo que hace Dios? Te va a hacer un plano nuevo, porque va a relucir el plano que tenía Dios en tu vida. Amén. Y es interesante la palabra de Dios. Ahí nos vamos a dar cuenta de varias cosas. Este hombre cae por el resplandor, la luz del Señor Jesús. A mí se me hace interesante cuando Él dice, voy a arrestar a hombres y mujeres que me salgan en el camino, que crean en el Señor. Y resulta que el que le sale es el Señor. Hay gente allá, yo quiero que en este día usted por fe declare. Hay gente allá, hay seres queridos míos, hay personas que yo conozco, hay gente que se está perdiendo allá, que el día de hoy yo voy a empezar a hacer una oración para que se den un encontronazo con el Señor. ¿Quién va a hacer esa oración? Yo quiero que nos unamos como iglesia. Yo voy a empezar a orar para que aquella familia, aquella persona cercana a mí, aquella persona en el trabajo que es renuente, aquella persona que no quiere nada con Dios, aquella persona que está haciendo planes como que si viviera una eternidad, aquella persona que tal vez tiene planeado hacer algo en su vida para el futuro. Yo quiero que en esta semana voy a orar, y voy a orar fuertemente. Dice la palabra de Dios que un profeta de Dios oró fuertemente y fervientemente y paró que lloviera. Por eso yo creo que cuando tú oras fervientemente, le crees al Señor, alguien en esta semana se va a dar un encontronazo con el Señor. Amén. Tenemos que orar por eso. Tenemos que orar. No me importa cómo sea el encontronazo, pero se lo van a dar. Algo va a suceder que te vas a tener que dar un encontronazo con el Señor. Amén. Tenemos que darnos ese encontrón con Dios. Dios va a salirte al encuentro. Yo quiero que en esta semana usted por fe, alguien en especial que Dios le pone en su mente, alguien que Dios le haya traído en una revelación, en un sueño o algo en su mente, una persona que venga a su mente, quiero que esta semana la ponga como prioridad y que le diga a Dios, sale al encuentro. Dios, sal al encuentro de esta persona, porque lo que le hace falta es un encontrón contigo. Amén. Porque nosotros no somos los que vamos a cambiar a nadie, pero un encuentro con Dios cambia, porque cambia. Amén. Y algo bien interesante, vamos a seguir escudriñando esto, porque es bien interesante. A mí me gusta mucho la palabra de Dios. Yo me meto por horas ahí y a veces mi esposa me dice, ya no hagas tan largo el sermón, pero digo, es que no soy yo, es que me impasiona la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios ahí, que cuando este hombre cae del caballo, por esta luz resplandeciente, se me hace bien interesante que porque él dice voy a perseguir hombres y mujeres que creen en Jesús, le sale Jesús al encuentro y Jesús le dice esto bien interesante. Fíjate nada más para que veas cómo Dios te defiende, para que veas cómo Dios sale al encuentro por ti, cómo Dios, tú a veces no necesitas mucho para que Dios que te defienda. Dice la palabra de Dios que él iba a buscar hombres y mujeres, pero le salió el Señor y le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Él no estaba persiguiendo a Jesús. No se dio cuenta. No se dio cuenta que la palabra de Dios dijo, él no iba a perseguir a Jesús. Él iba a perseguir a los hombres y mujeres que creían en Jesús, porque él no creía que Jesús salía al encuentro.
Él no creía que Jesús hablaba, porque después que Pablo existió, después de que Pablo anduvo persiguiendo a la iglesia, Jesús ya no estaba en la tierra. ¿No se le hace curioso? Por eso hay muchas personas que piensan que Jesús, es que Jesús está sentado en el trono, Él no baja. Díselo a Pablo. Pregúntaselo a Pablo. Y Pablo te va a decir, no, si este sí baja, y este habla, y tiene poder, y tiene gloria, y transforma, y cambia, y sigue operando, y hace las cosas, y defiende a los suyos. Dice que le salió el Señor al encuentro y le dijo, ¿quién eres tú, Señor? Y el Señor le dijo, soy yo, Jesús, a quien tú persigues. Dije yo, ay Señor, pero pues la palabra no dice que te perseguía a ti, dice que perseguía a los creyentes, a aquellos que creen en ti. Pero el Señor me dijo, el que persiga a mi iglesia, el que le hace daño a mi pueblo, el que le hace daño a mi hijo y a mi hija, aquel que tiene algo contra el pueblo de Dios, el que sale a la defensa soy yo. Dije yo, wow, Señor, el que sale a la defensa soy yo. Si te dices cuenta, viva a seguir hombres y mujeres que creyeran en Dios. Y Jesús le dijo, soy yo el que tú persigues, Pablo. Y Pablo, y yo, si hubiera sido Pablo, no, si a ti no te persigo, hazte un lado, el que persigo yo saqué a gente de allá, ¿no? Pero el Señor dijo, no. Y dice la palabra de Dios que cuando él cae del caballo, sus ojos son totalmente cerrados. La gloria y resplandor del Señor, ¿sabe lo que hizo? Le dio un encontronazo de su vida que no se esperaba. Lo tumbó del caballo y todavía, por si fuera poco, le quitó la vista. Y los que estaban con él, estaba la revelación de la palabra de Dios. Y dice la palabra de Dios que aquellos hombres que iban con Pablo, porque Pablo no iba solo, la palabra dice que iban más compañeros con él. Aquellos que estaban ahí, dice que también cayeron al suelo. Y dice que una vez que se levantaron, escucharon la voz, pero no vieron la gloria. ¿Sí captó eso? ¿Por qué? Porque cuando el Señor tiene algo especial contigo, porque cuando tú le estás diciendo algo al Señor, el Señor tiene algo especial en tu vida. Dios te quiere mostrar la gloria a ti solo. Dios te quiere mostrar la gloria a ti sola. Por eso es necesario que cuando tú vayas a Dios y hagas la oración el día de hoy, digas, Señor, yo quiero que me muestres tu gloria. ¿Sabe? Cuando Moisés le pidió al Señor, le dijo, Señor, muéstrame tu gloria. No sé si yo me imagino que aquí hay lectores de la palabra de Dios, ¿no? Le dice Moisés al Señor, Señor, muéstrame tu gloria. ¿Y sabe lo que le contesta el Señor? El Señor le dice, no puedes ver mi rostro. Pablo, cuando mira la gloria del Señor, el Señor lo tiene que cegar, porque Pablo no podía ver su rostro. Solo cegó. Lo cegó. Y dice la palabra que ya cuando lo cegó, entonces le dijo, vete a Damasco. Ahora sí, vete a Damasco, porque no había llegado. Y ahí se te va a decir qué es lo que tienes que hacer. Pero yo quiero que entendamos, ahorita vamos a seguir leyendo, qué es lo que pasa con uno o con aquella persona que tiene un encuentro con Jesús, o Jesús te sale al encuentro. Porque habemos dos clases de personas. Te lo digo. Bien. Habemos dos clases de personas en el mundo. Aquellos que vinimos a encontrarnos y aquellos que no queremos nada con Dios. Entonces Dios viene al encuentro contigo. ¿Alguien me escucha? Por eso te vengo a decir que tú por tu voluntad le digas al Señor, Señor, déjame un encontrazo contigo.
Y por aquellos que no quieren, que son renuentes como Pablo, aquellos que no creían, que no quieren, que están en contra de la palabra de Dios y la iglesia, entonces ora por ellos y dile: Señor, aquel es renuente, aquel no quiere nada saber contigo, aquel no acepta lo que tú tienes de palabra. Entonces te pido que ahora tú les salgas al encuentro. Ahora tú, Señor, sale al encuentro a esa persona que no quiere nada contigo. Porque es importante hacer esa oración por aquellos que no creen, porque va a ser necesario un encontronazo con el Señor para todas aquellas personas que no quieren nada con Dios. Pablo no creía con Dios nada. Pablo seguía la iglesia, mataba, asesinaba y los llevaba a la cárcel, presos a la iglesia de Jesús. Pero ¿qué tal si le digo yo que Pablo fue el que escribió la mayoría parte del Nuevo Testamento? Usted diría: no, pues ese Pablo no es el mismo. No, ese Pablo es el mismo después de darse el encontronazo con Jesús. Amén. Tu historia cambia cuando te encuentras con Él, o cuando Él se encuentra contigo. Dice la palabra de Dios aquí, del 7 en adelante: y los hombres que iban con él, con Saulo, se pararon atónitos. O sea, atónitos, ¿qué quiere decir atónitos? Speechless, así, impresionados, ¿no? Así como que, ay, ¿qué pasó? Pero no vieron nada, escucharon la voz, pero no miraban nada. Y dice que atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó a tierra y abriendo los ojos, él dijo: ahorita voy a ver la gloria del Dios. Abriendo los ojos, no veía a nadie. Así que levantado por la mano, le metieron a Damasco. Fíjate nomás. Él salió de Jerusalén, buen y sano, empoderado, con todas las de la ley, con cartas, con el gobierno a su lado, con la iglesia a su lado, con todos aquellos religiosos a su lado. Él salió en caballo, con armamento para prestar al pueblo de Dios. Y resulta que él iba rumbo a Damasco, pero antes de llegar a Damasco le sale el Señor al encuentro y dice la palabra de Dios que ahora entra a Damasco sin caballo, sin vista y sin amigos. ¿No te has dado cuenta que cuando Dios te sale al encuentro te empieza a quitar todo? Ah, ¿sí? Cuando entras tú a Damasco vas a entrar. Por eso te voy a decir algo, y eso es un consejo. Te voy a decir algo: si tú encuentras todavía que tus amigos están ahí, o que aquel está ahí, date un encontronazo con Dios y verás cómo van a desaparecer. Verás cómo van a desaparecer. Pero necesitas darte un encontronazo con Dios verdadero, que transforme tu vida. Dice que ya llegó a Damasco, y para acabar de ganar, agarrado de la mano como un bebé, porque no sé qué no miraba. No miraba, sin caballo. Y el propósito que él iba a hacer, que no fue. ¿Por qué? Porque Jesús le salió al encuentro. Cuando Jesús nos sale al encuentro, ten preparado algo. Que lo que tú quieres, que lo que tú eres, que lo que tú deseas, ya no va a ser más. Ahora va a ser lo que Él quiere. Lo que Él quiere. Jesús es lo que quiere, que nosotros nos entreguemos a Él para que lo que Él quiere hacer con nosotros suceda. No lo que yo quiero hacer con Dios. Hay una diferencia. La diferencia está en eso. Que a veces yo vengo a Dios queriendo que Dios haga lo que yo quiero. Pero Dios dice: tú vas a venir a mí porque ahora vas a hacer lo que yo quiero. ¿Amén? Y esa es la diferencia que tenemos aquí. Pablo iba con todos los poderes, arriba de un caballo, bien vestido, con armamento y listo para arrestar a aquellos que creían en Jesús, con todos los poderes que podía haber en la tierra. Pero nunca pensó que el poder de gloria,
pero nunca pensó que el nombre sobre todo nombre, pero nunca pensó que aquel que fueron hechas todas las cosas le iba a salir al encuentro. Le salió al encuentro, le transformó la vida y le cambió los planes que tenía. Pero hay una palabra que está ahí entre medio que leímos, que tal vez usted dijo, ¿esto qué significa? O tal vez le pasó de largo y no se dio cuenta de lo que leímos. Donde dice el Señor, dura cosa te es dar coces al aguijón. Quiero que entendamos más eso. Ponme la imagen. Quiero que veamos esto. Apágame la luz poquito ahí, por favor. Gloria sea el Señor. Ahora lo podemos ver más claro. Y quiero que entendamos esto porque es una revelación que Dios me daba y quiero que nosotros entendamos, porque a veces leemos la palabra de Dios y entendemos poco de lo que leemos, o tal vez no nos causa lo que nos debe de causar la palabra para averiguar qué es lo que quiere decir o qué es lo que Dios estaba mostrándole a Pablo ahí en ese momento. Y dice la palabra de Dios que Jesús le dice, dura cosa te es dar coces al aguijón. El aguijón en aquel entonces era un instrumento, una vara, pero en la punta de la vara tenía una punta de hierro. ¿Ok? So, estos hombres, cuando araban, si ves que ahí tiene un yugo, hay un yugo puesto. Bueno, en el yugo se conectaba, en aquel entonces usaban otro buey, eran dos bueyes juntos y se conectaba del yugo un arado. El arado era para arar la tierra, para remover la tierra, para sembrar en aquel entonces. Entonces el Señor no le estaba dando algo que Pablo no iba a entender. Pablo le estaba diciendo, así como aquel buey que cuando usan la lanza para que se mueva o para dirigirlo, patea la lanza. Coces en el Nuevo Testamento es patear, dar patadas, ser rebelde, no querer ser activo, no querer seguir los pasos del Señor, no creer en Él. Dice que el Señor le dijo, dura cosa te es dar coces al aguijón. Y entonces lo que pasaba es que cuando este hombre quería dirigir al buey o quería dirigir a aquel animal para que fuera por el surco para sembrar, aquel hombre usaba el aguijón puntiagudo para dirigir el animal, para que no se moviera del camino, para que fuera caminando. Entonces el animal llegaba de repente que se le ponía rebeldía, se enojaba y no quería entender. Entonces el animal pateaba hacia atrás. ¿Y qué pasaba cuando el animal pateaba hacia atrás? Se encajaba el aguijón. Cuando el animal pateaba hacia atrás, se encajaba más el aguijón. Entonces el Señor le estaba diciendo, Pablo, tú piensas que le estás haciendo daño a la iglesia, pero no sabes el daño que te estás haciendo a ti mismo. ¿Alguien viendo aquí? Entonces el Señor lo que le estaba dando es un ejemplo a Pablo, diciendo, Pablo, tú piensas que mi iglesia por morir en mi nombre estás haciendo algo. Tú piensas que la iglesia que tú persigues, porque ellos van a morir en mi nombre, tú estás haciendo algo contra ellos. Pero el Señor le está diciendo a Pablo, Pablo, te estás equivocando. Mi iglesia si muere en mí, es mía. La iglesia que cree en mí, es mía. Aunque muera, vivirá. Pablo, te estás equivocando. A la iglesia que tú le estás haciendo, pensando que le estás haciendo daño, pues déjame decirte, Pablo, que te tengo que salir al encuentro, porque ya muchas veces lo que te estás haciendo es daño a ti mismo. Entonces el Señor dijo, en mi misericordia contigo, Pablo, no voy a dejar que te sigas perjudicando. Entonces ahora lo que voy a hacer, te voy a remover lo que tienes para que no te lastimes más. Entonces Pablo entendió que el Señor lo que estaba haciendo no era guardando a la iglesia, porque la iglesia está guardada con el Señor. Lo que Pablo tenía que entender, que el Señor lo estaba guardando a él de hacerse más mal. ¿Alguien entendió? Por eso es importante entender lo que la palabra de Dios dice, porque en aquel entonces este aguijón lo que hacía era para dirigir al animal, pero si el animal pateaba, el aguijón se le encajaba.
y se hacía más daño. Entonces el Señor lo que le estaba diciendo: deja tu rebeldía, deja tu coraje, deja tu falta de interés, deja tu orgullo, deja la forma que sigues a la gente y deja todo eso, porque te estás haciendo mal tú mismo. Amén. ¿Cuántos Pablos hay aquí? ¿Cuántos Pablos sabemos aquí? Aleluya. Préndeme la luz. ¿Se identifica ahora con Pablo? El Señor le estaba dando algo bien claro. Pablo, si sigues así, vas a terminar mal. Pablo, si sigues así, te estás haciendo más daño tú solo, tú mismo. Tú piensas que por encarcelar mi iglesia vas a hacer... No, Pablo, mi iglesia está cubierta, yo la protejo, mi iglesia es mía. Aquellos lavados con la sangre del Cordero, no hay nadie que las quite. Dice la palabra de Dios que nadie te podrá sacar del hueco de la mano de Dios. Entonces Pablo lo que no entendía, que se estaba haciendo un daño él solo. Amén. Por eso quiero que entendamos el día de hoy. Aquí escribí varias cosas. El orgullo, la soberbia, la terquedad, la prepotencia, endurecer tu corazón, la altivez. Y usted añádale más cosas ahí. No le estamos haciendo daño a nadie. Con ser más altivo con la gente no le estoy haciendo daño a la gente. Con maltratar a la gente no le estoy haciendo daño a la gente. Con maldecir a otra persona no le estoy haciendo daño a la gente. Con traer cosas a otra persona, levantar calumnias, chismes o lo que sea, no le estoy haciendo daño a la gente. Me lo estoy haciendo yo. Entonces Pablo tenía que entender eso primero. El Señor le tenía que dar una enseñanza a Pablo primero. Pablo, ¿qué haces persiguiendo a la iglesia? Me estás persiguiendo a mí, Pablo. Yo soy el que protejo a la iglesia, yo soy el que tiene toda la iglesia, pero te estás haciendo daño tú, Pablo. Tu enojo te está haciendo daño, tu orgullo te está haciendo daño, tu altivez te está haciendo daño, aquella forma de que cosa te está haciendo daño a ti, Pablo. Y Dios dijo: no voy a permitir eso, Pablo, porque sé que tienes coraje, tienes virtudes, hay cosas depositadas en ti de tu nacimiento, sé que puedo utilizarte a ti para el bien de las personas. Entonces el Señor le tuvo que salir al encuentro. ¿Cuántos, a ver, yo voy a hacer esta pregunta, ¿cuántos de ustedes conocen a una persona allá afuera que aunque está en el mundo, ustedes dicen: hay algo especial en esta persona? Y si él entregara la vida al Señor, o si ella le sirviera a Dios, las cosas que Dios podría hacer a través de esa persona. ¿Cuántos conocen a alguien así? ¿Y cuántos pueden decir: yo soy? ¿Cuántos pueden decir: yo soy aquella persona? La miro todos los días en el espejo. Yo soy aquella persona que el Señor le está diciendo que me dé un encontronazo con Él. Y es lo que estamos hablando ahorita. Tenemos que darnos ese encuentro con Dios. Dios nos va a salir al camino, Dios nos va a salir al encuentro. Bien interesante la palabra de Dios. Pablo no entendía que se estaba haciendo daño a él mismo, hasta que Jesús le salió al camino. Amén. Nosotros podemos entender que la Biblia nos enseña que el coraje que yo tenga contra otra persona, de hecho te voy a hacer más profundo. En la Biblia nos enseña que hay que perdonar a aquellos que nos ofenden, que hay que perdonar a aquellos que nos hacen mal, y orar por aquellos que nos persiguen. A veces es difícil, claro, pero el daño no lo estás haciendo tú a él o a ellos. El daño no lo estás haciendo a otra persona. El no perdonar a alguien, no le estás haciendo daño a nadie más que a ti. A nadie. El no olvidar el pasado, el vivir aferrado en las cosas de antes, lo que te dolía, y no dejar lo que te hicieron, no le estás haciendo daño a nadie. Te estás haciendo daño a ti mismo. Nos estamos haciendo daño a nosotros mismos. El no perdonar, el no olvidar,
el traer rencor, el levantarnos queriendo venganza. No le hacemos daño a nadie. No lo hacemos nosotros mismos. Amén. ¿Cuántos entendemos eso? No le hacemos daño a nadie. Dice la palabra de Dios, vamos a continuar leyendo. Entonces ya no veía, así que llevado por la mano, le metieron a Damasco. Ahora ya como un bebé. ¿Qué no dice la palabra de Dios? Que aquel que lo llevamos como niños, dirigidos por la mano de Dios. Es lo que quiere Dios que hagamos. Amén. Y dice la palabra de Dios en el 9 en adelante. Donde estuvo, ya metido en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. ¿Sería porque Pablo sabía ayunar o sería porque la impresión que se llevó? ¿O sería porque el encontronazo que se dio con Dios? Estaba todavía como en ¿qué pasó? Y dice la palabra de Dios que no comió ni bebió por 3 días. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor le dijo en visión: Ananías. Y él respondió: heme aquí. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama a la derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora. Ay, 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 ay. Qué preciosura lo que hace Dios. Sí, notaron. Sí notaron, Él llegó a Damasco ciego, encerrado en un cuarto por 3 días, 3 noches, no comió, no probó nada. Pero ¿qué te sucedió? ¿Qué sucedió con el encontronazo que se dio con Jesús? Él no sabía ayunar, él nunca, la palabra dice que sabía orar, él nunca sabía lo que era hablarle a Dios. Y dice la palabra de Dios que en esos 3 días hasta revelación y visiones de Dios estaba teniendo. La lucha. El Señor le dijo a Ananías: ve a la calle derecha, y ahí vas a encontrar a un hombre que iba rumbo a Damasco, Saulo de Tarso, y él lo vas a encontrar ahí. Y él miró en visión que tú vas, ahorita vamos a leer eso. Dice: pero ¿sabes qué es lo que está haciendo? Está orando. El encontronazo con Dios hace una reacción en tu espíritu, en tu alma, en tu cuerpo, que ahora lo que tú quieres hacer es hablar con Dios. Orar no es más que hablar con Dios. Dice que Pablo, después de esto, llegar como un bebé a ese lugar que iba él como un prepotente, lo bajó el Señor del caballo. No han escuchado un dicho que había en el pueblo: no, ya bájate de ese macho. Ya decían allá en los pueblos, porque era la prepotencia, no, bájate de esa prepotencia. Entonces llegó tan prepotente Pablito, tan fuerte Pablito, con todos los poderes de la ley, y resulta que cuando entra a Damasco, entra como un bebé ciego y yendo de la mano porque no podía ni caminar. Cayó del caballo. No comió ni bebió por 3 días. Pero ahí en esos 3 días, Dios se le mostró tan fuertemente que dice la palabra de Dios que luego él estaba orando. Yo voy a orar por aquellos que se den un encontronazo. Yo voy a profetizar ahorita después que aquellos que no conocen a Dios se van a dar un encontronazo. Que si no los mirabas orar, lo vas a empezar a orar. Lo vas a empezar a ver orar, vas a empezar a ver clamar al Señor, vas a empezar a ver que ese encontronazo que se dieron les va a agitar las aguas dentro, que van a empezar a orar. Y nosotros, los santos de la iglesia, los que tenemos alas, los que nos paramos en la nube y parece que el viento ni nos toca, aquellos que somos bajo la cobertura del Señor, aquellos que estamos bajo como la gallina, bajo las alas del Señor, a esos que pensamos que ya todo lo sabemos, que no sabemos un versículo bíblico y que leemos la Biblia 1 o 2 veces por semana, a esos lo que necesitamos hacer, ¿sabe qué es? Un reencuentro con el Señor.
Eso es lo que nosotros necesitamos. Un reencuentro con el Señor. Tenemos que decirle al Señor, necesito que me des otro encontronazo. No nos va a gustar, ¿no? Porque yo te voy a ser sincero. La mayoría de los que estamos aquí, yo me cuento en ese grupo, venimos a Dios porque nos dio un encontronazo el Señor, que no encontrábamos la salida. El pedirle al Señor que te dé otro encontronazo, pero a veces es necesario que nos dé, porque tal vez nos estamos saliendo ya del camino. Necesitamos ese encontronazo. Necesitamos ese encontronazo. Amén. Con Dios. Y dice la palabra de Dios que Ananías, y el Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora. Qué precioso. Y ha visto en visión, fíjate nomás, ya hasta visiones tenía en 3 días, gloria sea al Señor. Yo tengo 10 años y todavía no tengo ni una visión. ¿Por qué será? ¿Cuándo le dio visión al Señor? ¿Cuándo? A ver, iglesia, por favor, despierte. ¿Cuándo le dio la visión al Señor? ¿Cuando andaba en la calle? ¿Cuando no tenía tiempo para Dios? ¿Cuando andaba haciendo sus cosas? ¿O cuando estaba orando? Entonces, si no tienes visión, si no hay revelación, no le eche la culpa al Señor. Señor, es que tú no me hablas. Y si viniera el Señor en voz audible como a Pablo y que nos dijera, es que tú no oras. Aleluya. El Señor, es que tú no me enseñas nada. Y Señor, es que tú no oras. Es la comunicación con Dios. Hablar con Dios es lo que tenemos que hacer todo el tiempo. ¿Queremos visión? Comunicación con Dios. ¿Queremos revelación? Comunicación con Dios. ¿Queremos hacer algo nuevo? Comunicación con Dios. ¿Queremos caminar en diferentes? Comunicación con Dios. Amén. Y dice la palabra de Dios que estaba orando. En el 12 dice, y ha visto en visión a un varón llamado Ananías. Ananías todavía no llegaba, ya lo miró que venía. Fíjate nada más la revelación que tenía. Que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Fíjate lo interesante que sigue aquí. Entonces Ananías respondió y dijo, Señor, he oído de muchos acerca de este hombre. Es malo, ¿no? Malo. Acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén, y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. Y el Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de los reyes y de los judíos de Israel. O sea, Pablo, la misión que tenía Pablo en el Señor era mucho más importante, mucho más grande que andar persiguiendo cristianos y gente que creía en Dios. El Señor le tenía algo preparado mucho más grande, pero Pablo no lo podía ver, entonces el Señor tuvo que cegarlo. Otra oración que no vamos a querer hacer, ya estoy oyendo. Señor, ciégame, ¿eh? Que no vea lo que yo veo, pero que empiece a ver lo que tú ves. ¿Saben lo que se me hace interesante de esta palabra? Es que Pablo estaba orando y tenía visiones, dice, y miraba visiones. Que no estaba ciego. ¿Cómo es que miraba Pablo? Es que para ver las cosas de Dios no necesitamos los ojos. Pero nosotros queremos ver, ¿no? Es que para que Dios se nos revele de una manera sobrenatural en la sociedad, no necesitamos la vista. Lo que necesitamos es un encontronazo con Dios.
Amén. Se le cerraron los ojos, pero se le abrió el ojo del entendimiento. Algo que escribí aquí. Jesús le quitó la vista porque lo que él quería era abrirle el entendimiento para que pudiera experimentar la presencia de Dios. ¿A cuántos de nosotros se nos ha revelado el Señor de manera sobrenatural en el momento que tú no veías la salida? Pablo estaba ahí sin ver la salida. No sabía qué iba a pasar. Tenía 3 días sin comer y sin probar porque fue tan grande el encontronazo que se dio con el Señor. Entonces entró y le abrió los ojos del Señor del entendimiento. Empezó a orar, empezó a ver visiones y empezó a ver que Dios ya había preparado a alguien para que viniera y le pusiera las manos y él recobrara la vista. Él ya lo había mirado antes de que Ananías llegara. Porque Dios le abrió el entendimiento, le abrió los ojos del entendimiento, no los ojos naturales. Nosotros queremos verlo todo, ¿no? Quiero ver la gloria de Dios. ¿Y qué tal si el Señor dice, para que veas mi gloria tengo que taparte los ojos? Para que veas la visión de Dios tengo que cerrarte los ojos. Porque lo que tú ves te engaña. Porque lo que tú ves no es lo que yo quiero que veas. Y esa oración va a estar difícil que le vamos el próximo día vamos a dejar todos aquí ciegos, gracias al Señor, pero con visiones de Dios. Aleluya. Por eso el Señor dijo, si tu ojo es causante de pecar, sácalo. Si tu mano es causante de quítala. Hablando de lo espiritual, no van a llegar todos mochos y todos cuartos a la iglesia, gracias al Señor. Por eso el Señor estaba diciendo eso. Y a Pablo le era causante la vista lo que tenía, porque él odiaba y perseguía a la gente que creía en Cristo. Entonces el Señor lo tuvo que cegar para abrirle un entendimiento que todavía él no sabía que podía ser posible. Amén. Entonces, qué curioso, en 3 días ya tenía visión, revelación y sabía quién iba a venir y sabía qué iba a pasar. Era hasta, gloria sea el Señor, profeta, miraba y luego salió de ahí maestros. O sea, Dios le hizo una transformación completa a este hombre. Completa. De llegar a Damasco a querer matar a la gente, a apresarlos, llegó a Damasco a predicar el evangelio del Señor. Fíjate nada más la transformación que hace Dios cuando nos damos un encontronazo con el Señor. Y dice la palabra de Dios, ¿15? 16. Dice, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. No era suficiente con dejarlo ciego. No, porque el camino del cristiano va a ser peligroso, va a ser batalloso y no va a ser, es más, si Pablo contamos la vida de Pablo, todo lo que sufrió después de haber visto la gloria de Dios. El cristiano va a tener batallas todo el tiempo. ¿Okay? Lo dice, fue entonces Ananías y entró a la casa y poniendo sobre él las manos dijo, hermano. Ya le dijo hermano, primero era chismosín, ¿no? Porque le dijo, he oído de este hombre que tiene poder para entregar a tu iglesia y esto otro. Y el Señor le dijo, Ananías, ve, porque instrumento me es este. Dice que cuando llega Ananías cambia de parecer. Entonces llega Ananías y le dice, hermano Saulo, bienvenido a Cristo. El Señor Jesús que se te apareció en el camino por donde venías me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno. Y seas lleno del Espíritu Santo. ¿Usted se le hace bien curioso la palabra de Dios? Cómo dice que él tenía visiones y revelación de Dios y oraba a Dios y todavía no era lleno del Espíritu Santo. Es que muchas veces nosotros nos confundimos y es que si no eres lleno del Espíritu Santo no vas a poder hacer esto. No.
El Espíritu Santo entra, llega una vez que tú recibes al Señor. Pero ahora es bueno orar por el cristiano para que caiga sobre ti. Ahora ya no es en ti, sino sobre ti. Para que te dé el poder de ir o así por eso el Señor le dijo, no salgan de aquí de Jerusalén hasta que sean investidos con poder de lo alto. Para que salgan a predicar el Evangelio. El poder de lo alto lo necesitamos para la predicación del Evangelio. Para predicarle a todo el pueblo. Y él tenía una hazaña muy importante que hacer. Gentiles, judíos y Israel. Era mucho pueblo que tenía que convertir. ¿Cuántos creen ustedes que se convirtieron por Pablo? Miles y miles y miles de creyentes se convirtieron por Pablo. Dice la palabra de Dios que cuando Pablo llegó a Éfeso, los hechiceros, los brujos, los santistas y toda gente empezaron a quemar libros de hechicería, a quebrar estatuas, a quebrar imágenes. Dice que afectó tanto la ciudad que casi la ciudad se iba a bancarrota, porque de eso vivían, de la idolatría. Y el impacto que hacía Pablo después de haberse dado un encontronazo con el Señor. Amén. Y dice la palabra de Dios, ahora no lo voy a hacer muy largo porque quiero que también, porque ahorita vamos a tener estudio, no se me vayan, tenemos estudio, un estudio muy importante. Dice la palabra de Dios, aquí vamos a terminar con esto, dice, para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron, y al momento le cayeron de los ojos como ¿qué? Como escamas. Y recibió al instante la vista y levantándose fue bautizado. Y habiendo tomado alimento, recobró las fuerzas. Y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Qué historia, ¿no? Salió como todo un vencedor y fue vencido. Nosotros tenemos que ser así. A veces pensamos que nosotros somos todos unos vencedores y que tenemos toda nuestra vida acomodada y que nada nos va a faltar y que todo va a salir bien y hacemos nuestros planes. Pero el plan de Dios es distinto. Él quiere que seamos rendidos y quiere que en vez de que seamos vencedores como nosotros, que seamos vencedores por Cristo Señor en nuestras vidas. Amén. Pablo lo supo decir en estas palabras, dijo, porque con Cristo soy más que vencedor. ¿Con quién? Con Cristo. No conmigo, no con la sociedad, no con los sacerdotes, no con la economía, no, con Cristo.